Cuando estaba repasando lo que íbamos a leer hoy, medité mucho en lo que queríamos que continuáramos y pensé en la historia de la iglesia adventista y el tema del santuario. No sé si usted sabía o sabe que la doctrina más atacada a través de la historia de la iglesia adventista es esa. La Biblia enseña que el enemigo iba a atacar el santuario de Dios. En la historia adventista ha habido muchos hombres muy excelentes o inteligentes, aunque algunos no sabios, como Desmond Ford. ¿Saben quién es Desmond Ford? ¿Quiénes saben? Los que han sido conquistadores, guías mayores, o han leído libros de historia adventista, conocen quién es Desmond Ford. Tal vez el hombre que fue el más atacante o el más fuerte atacante de la doctrina del santuario en la iglesia adventista. Él decía que no había un santuario en el cielo, como nosotros decimos predicar. Y él no sabía que al decir eso, o lo sabía, al decir eso estaba destruyendo toda la base doctrinal de nuestra iglesia. Para sorpresa de muchos, todavía hoy, en el 2017, sigue siendo la doctrina más atacada de la iglesia por el tema del juicio investigador. Hay gente que no cree que realmente hay un lugar en el cielo donde nuestros pecados están transferidos por medio de Jesucristo. Así que cuando pensé en eso, yo quiero sentar una base y vamos a repasar, para el que lo sabe, el que no, vamos a estudiar ese negocio de si hay un santuario en el cielo o no. Creo que será muy básico, ¿verdad? Porque muchas personas pueden escuchar que sí, que Dios intercede por nosotros, pero ¿será verdad que eso es así? Por ejemplo, unas dificultades que la gente encuentra con ese negocio, pero vamos a ver esta semana, es como que en el cielo los pecados ensucian el santuario, que hay que purificar. No es sencillo para mucha gente, pero sí es claro en la Biblia. Y esperamos que esta semana nosotros terminemos con la seguridad de que sí, Jesucristo nos limpia a nosotros de nuestros pecados. Amén. Y que terminará purificando el santuario para que los pecados no existan más. Así que me gustaría que oramos y leemos o introducimos el tema con Primera de Pedro. Usted dirá, pastor, ¿por qué por ahí? Lo leemos. Padre querido, gracias por tu palabra. Háblanos y que tu palabra ponga en nuestro corazón la seguridad de que nuestra fe no es en vano. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros ayer introdujimos el tema con el punto, o apuntando la importancia de la firmeza de nuestra fe. ¿Se acuerdan? Y leímos el texto que vamos a leer ahora. Y yo quiero reenfatizar ese principio, porque cuando hablamos del santuario en el cielo, el fundamento de nuestra fe está allí. Dijimos ayer que hay muchas personas que no estarán listas para ejercer esa fe que necesitan en el tiempo del fin, porque no entienden ni conocen que hay un negocio, un evento que ocurre en el reino de los cielos, porque Dios tiene su lugar allí donde trabaja por nosotros. Por eso el texto que Jacob leyó, esta vez fue el versículo 9, ¿verdad? Hablando de Satanás y sus ataques. El 9 dice: resistirlo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el versículo 10
que es el que más me interesa. En esta noche dice, pero Dios, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna. ¿En quién dice? ¿En quién? Yo quiero que note que no dice con Cristo. Porque eso es importante, lo vamos a ver. Dice con quién, ¿en quién? En Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, y gloria a Dios porque eso es poco, no es mucho. Dice, Él mismo os perfeccione. Leo en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. ¿Ok? Dice, Él mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y cuando uno lee ese texto, podrían ser textos aislados del tema del santuario, pero no lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque la fe que nosotros necesitamos para resistir al diablo, su fundamento comienza en la obra de Cristo en el santuario celestial. Y donde Dios nos afirma, nos perfecciona, nos prepara, es en su trabajo de intercesión y limpieza de los pecados en el santuario celestial. Hay mucha gente que piensa que Dios es como que desciende para de alguna manera con una varita mágica darme poder y fuerza para resistir al diablo. Sin embargo, la Biblia enseña algo muy extraordinario en ese contexto que yo quiero que usted vea en esta noche, pero yo quiero que lo comencemos por una base. ¿Ok? Vayan conmigo a Hebreos, Hebreos, que es el libro por excelencia que muchos adventistas debiéramos de conocer con el tema del santuario. También hace la misma declaración con el negocio de la fe y el trabajo de Dios en nuestra vida. Hay muchos versículos que podríamos leer, pero me gustaría que leyéramos el versículo capítulo 3 de Hebreos. Versículo 4. ¿Lo tienen? Hablando de Moisés, dice el texto lo siguiente: toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Y qué más dice? Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, y esta casa somos ¿qué? Nosotros, que vamos a hablar de eso, ¿ok? ¿Qué dice que somos nosotros? Su casa. Cristo sobre su casa, cuya casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en qué dice. Y usa el mismo término de Pedro, porque ahora no dice fe, dice confianza, pero es lo mismo. ¿Verdad? Y Pablo aquí, entonces entra a lo que le llamamos el reposo de Dios. Por eso, versículo 7, como dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me pusieron a prueba y vieron mis obras, ¿Cuántos años dice? Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué no han conocido? ¿Hablando de quién? De los judíos. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Cómo que ellos no conocían el camino si tenían todo claro de cómo llegar a Dios? Buena pregunta. El texto sigue diciendo: por tanto, dice, juré en mi ira
no entrarán en mi reposo. Entonces hace un llamado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros o vuestro corazón tan malo e incrédulo que se aparte de quién. Oh, que no haya, ¿qué dice? Corazón malo que se aparte del Dios vivo. ¿Malo y qué? Incrédulo. Que lleguemos a apartarnos del Dios vivo. Y asume Pablo, que como Israel nosotros podemos llegar a cometer el error y también no conocer el camino y ser incrédulos. Y la mayoría de personas cuando lee o escucha eso, como me pasaba a mí, pensamos en muchas cosas, menos en el negocio de lo que Cristo hace en el santuario celestial. Y usted va a ver que Pablo está hablando de eso. Dice el texto: antes bien, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el, dice, engaño del pecado, porque somos hechos, lea con cuidado, participantes de Cristo, con tal que retengamos, ahí viene la frase otra vez de firmeza, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, desde el ¿qué? Principio. Por lo cual dice, repite, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué dice? Como en la provocación. Y pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no que pudieron entrar a causa. Note bien, hay tres frases aquí que a mí me interesa que notemos en el contexto de la firmeza de la fe. ¿Por qué ellos no tuvieron firmeza y no pudieron entrar? Fueron incrédulos, no conocieron el camino. Y dice el último texto que leímos que no pudieron entrar. Y Pablo relaciona el camino con entrar a un lugar para que puedan estar con Dios. Ese contexto tiene que ver con la entrada a la Canaán terrenal. Era su lugar de reposo. Pero para entrar, desde que salieron de Egipto, tenían que permanecer firmes y prepararse para poder entrar. Y 40 años duró Dios tratando de preparación, pero no quisieron. Y en ese contexto le dio el camino y le enseñó. Si hubiesen puesto atención lo que dice el versículo 14. Somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo, con tal de que retengamos con firmeza la confianza. ¿Qué es eso de ser participantes de Cristo? Le pregunto. Están entregados 100%, convertirse en una morada del Espíritu Santo. Tony, es interesante porque el texto que está sugiriendo, vamos a ver, que el camino era llegar a Dios. Y que al entregarse a Cristo y participar de lo que Dios le dio en cuanto al sistema para encontrar el camino a Dios, pudieron haber encontrado reposo. ¿Cuál sistema? El santuario. ¿Se acuerdan que Dios les enseñó a ellos? ¿Verdad? Que Él fue que los sacó de Egipto. ¿Se acuerdan que dice que Dios le dio una fiesta? ¿Cómo se llamaba? La Pascua, que vamos a hablar de ellas. Le dio una fiesta que se llamaba la Pascua, que la celebraron el día antes de salir de Egipto, que Dios la salvó. Dice la Biblia que cruzaron, ¿verdad?, al desierto.
Dios mató, ahogó a los ejércitos del faraón, lo protegió del enemigo, cruzaron el mar y cantaron un cántico que parece que ellos no le pusieron atención, que yo quiero que lo leamos. Capítulo 15 de Éxodo. Cántico de Moisés y María. El versículo 1 dice, no lo pretendo leer todo, vamos a leer algunos textos. Les recomiendo que lo lean en su casa. Fue el cántico de victoria que ellos cantaron cuando reconocieron que Dios los cruzó del Mar Rojo. ¿Ok? Dice el texto, entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico a Jehová. 15:1, ve. Y leí el versículo 1 para que entendamos, claro, era un himno. Ellos estaban cantándole a Dios, celebrando de que lo cruzó del Mar Rojo, lo sacó de Egipto, lo cruzó del mar y Faraón no logró alcanzarlos. Y dice entonces, el canto comienza así: cantaré yo a Jehová porque se ha cubierto de gloria, ha hecho en el mar echado en el mar al caballo el jinete. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido, ¿qué dice? Mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo exaltaré. Jehová es un guerrero, Jehová es su nombre. Echó al mar a los carros del faraón y de su ejército, lo mejor de sus capitanes. En el Mar Rojo, ¿qué dice? Se hundió. Los abismos, los cubrieron, los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Jehová, ha manifestado tu poder. Tu diestra, Jehová, ha aplastado el enemigo con la grandeza de, ¿qué dice? De tu poder. Y lea con cuidado ahora. Has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió. ¿Cómo que dice? Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma, ¿sé qué dice? Ese fue el plan del diablo. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. ¿Y qué hizo? Entonces el 11 dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en qué? Hacedor de prodigio. Dice, encendiste tu diestra, a la tierra los tragó. Y entonces dice ahora, usando prácticamente los términos del camino de que Dios condujo a un lugar. Condujiste en tu misericordia a este pueblo desde, ¿qué dice? Lo llevaste con tu poder, ¿a dónde dice? Wow, espérese. ¿Qué es lo que está cantando ellos? Que Dios lo dirigió, ¿hasta dónde? Hasta una santa morada. ¿Cuál morada fue esa? Si todavía no había santuario. Todavía no había ninguno. Dios no le había dado nada a Moisés de santuario. Y sigue leyendo. Por ejemplo, el versículo 16 dice lo siguiente: que caiga sobre ellos temblor y espanto ante la grandeza de tu brazo. ¿Qué dice? Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de, ¿qué dice? En el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada. ¿En el que dice? Oh, ¿en dónde? ¿Qué estaban haciendo ellos?
diciendo que conocían lo que Dios quería hacer con ellos. Más que llevarlo a un santuario terrenal y a un lugar donde reposaban en la tierra, estaba que dándole salvación y que pudieran morar con Dios en su santa morada. ¿Cómo iban a hacer eso? ¿De qué santa morada estaba hablando Moisés? ¿O cantaban ellos? Si todavía no había santuario, le pregunto. La presencia de Jehová. Santuario celestial. Por eso, cuando usted lee el texto que muchos rentistas conocen, el tema, Éxodo 25, versículos 8 y 9. Dios le dijo algo a Moisés interesante. ¿Qué dice? Me erigirá, mi Biblia dice así, obviamente una palabra antigua, por Aram, un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y del diseño que 40 días duró Moisés con Dios en el monte Sinaí cuando Dios le dio la ley y el modelo del santuario. Corrijo, se lo dio no, le enseñó. Porque el texto dice que Dios le enseñó un modelo de cómo había que hacerlo. Hazlo conforme a este modelo. Y yo quiero que note que cuando ellos cantaban el cántico de entrada, ellos estaban cantando, profetizando lo que Dios ya había prometido. Pero solamente estaban pensando en el lugar, en la tierra y en el sistema que Dios le dio, sin contar con el símbolo. Moisés sabía que Dios tenía un santuario en el cielo, porque no solamente lo cantó, sino que Dios le mostró el modelo celestial. Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento que enseñan eso. Por ejemplo, Salmo 60. Salmo 60. Versículo 6. ¿Qué dice el texto? Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, ¿qué dice? Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. ¿De dónde habló Dios? Desde su santuario. 150 también menciona algo interesante sobre eso. Salmo 150. Y si usted nota muy bien, la idea de que había un santuario en el cielo no es un asunto solamente del Nuevo Testamento, era un asunto de que de toda la Biblia, porque aún el sistema del santuario terrenal estaba apuntando a la obra que Dios iba a hacer con todo el mundo para salvarlo del pecado, la que iba a ser ¿dónde? En el cielo. 150, ¿verdad? Dice el texto, alabad a Dios. ¿En qué dice? Alabad por la magnificencia de su firmamento. Y la Biblia es clara y enseña que Dios tiene su trono, ¿sí o no? Amén. ¿Dónde está ese trono? En el santuario. En su santuario. Entonces, cuando hablamos de lugar, ¿cuál fue hecho primero? ¿El santuario en el cielo o el santuario en la tierra? Pastor, esa pregunta es tonta. No, no lo es. ¿Cuál estaba primero? Celestial. ¿Por qué eso es importante? Le pregunto. Escuche bien. Dios le dio el modelo a Moisés para que fuera el modelo una forma en que ellos podrían encontrarse con Dios a través de los símbolos del santuario. Dios también se lo dio para que fuera una escuela de cómo Dios obra en el cielo. Y también se lo dio para que fueran maestros
enseñarle a la gente cómo Dios podía salvarlo y obrar y transformar su carácter para que ellos tuvieran para llegar al cielo. Por ejemplo, cuando usted lee Hebreos 11, que por eso está allí, el tema de la fe es interesantísimo. Hebreos 11 enseña que Abraham, cuando salió a buscar la tierra prometida, ¿cuál tierra fue que salió a buscar? La de arriba. Dice, no la de abajo, una hecha por Dios, no por hombre. Y si usted nota muy bien, cuando uno lee con cuidado, la mayoría de ellos sabían, tenían el concepto claro de que lo que Dios le había dado en la tierra era un símbolo de lo que había en el cielo, y que era un símbolo de cómo con Cristo iban a participar de lo que sucedía en el cielo para su salvación. Ahora, con eso en mente, yo quiero que hagamos algo que yo quiero que noten. Hebreos capítulo 8 son los textos 8 y 9 mayormente que mencionan el santuario celestial en el Nuevo Testamento. Hay muchos textos, pero esos son muy claros para no darle mucha vuelta. 8, 7, 8, 9. ¿Qué es eso de participar con Cristo? Versículo, capítulo 7. ¿Hebreos 7? Sí. 8, 7. 7. Seguimos el 8, seguimos al 8 por ahí mismo. Capítulo 7. ¿Lo tienen? Versículo 11 en adelante. Dice, haciendo una comparación entre el sistema terrenal con el celestial, en el contexto de la fe y participar con Cristo, yo quiero que usted note algo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? Según que dice, y que no fuera llamado según el orden de Aarón, pues cambiado el sacerdocio, necesario es que ya que también cambie que, y vamos a ver que no está hablando de un mandamiento, está hablando de la ley del sacerdote, que todos los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón menos Cristo. Tenían que ser sacerdotes del orden de Melquisedec. Esta semana yo voy a explicar eso, si Dios lo permite. Ahora yo quiero que noten 12, pues cambiado el sacerdocio, es necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra que tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Hablando de Jesús, ¿de qué tribu era Jesús? Jesús no era levita, no podía ser sacerdote en la orden y la ley terrenal. Por eso Pablo dice, había que cambiar la ley. Ok, se dice, versículo 14, porque sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés con tocante que no lo dijo, no había negocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según que el poder de una vida indestructible. ¿Qué más? Pues se da que, ¿de quién está hablando? De la vida de Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su qué. Está diciendo, escuche bien, comparando a Cristo con los sacerdotes terrenales, y dice que ellos eran como débiles y eficaces. En otras palabras, nadie podía contar con los sacerdotes terrenales en el tiempo de ellos, como menciona
en Cristo podían hacer eso. Porque como leímos, su vida era como indestructible. O sea, no era pecaminosa. No había muerte. Ahora, se pone interesante ahora. Y es donde yo quiero llegar con el punto que quiero que marquemos. Dice el texto, versículo 18. Estamos en el 7 todavía. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a ¿quién? Wow, ¿usted escuchó bien? Una mejor esperanza por la cual, o sea que aún Israel, cuando participaba de lo que Dios le dio, verá, lo hacía con la ilustración del modelo que le dio, con un mejor sacerdote que era el único que podía realmente conducirlo a Dios. Ni Aarón, ninguno de ellos podían, era solamente ¿quién? Cristo. Y ya usted ve entonces que Pablo está apuntando implícitamente a un camino, ¿verdad?, que hizo Cristo para poder que llegar a Dios. Y todo aquel que quiera llegar a Dios en el lugar celestial tiene que participar con Él. Y ahora vamos entendiendo cuando Pablo dijo en Hebreos, en el capítulo 3 que leímos, que tenemos que retener firme, ¿verdad?, nuestra confianza, participando con Él. Se note ahora, todavía hay algo más que me impresiona. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no sé qué, tú eres sacerdote para siempre según el orden. Por tanto, lea con mucho cuidado ahora, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor que pacto. ¿Por qué mejor pacto? Porque en el pacto antiguo, que le llama a sí mismo la Biblia el sistema pasado, los sacerdotes no eran Dios para que ningún hombre podría participar con él y que él lo llevara al cielo. Tenía que ser ¿quién? Cristo. Así que cuando Cristo viene, ¿verdad?, y muere en la cruz y abre el camino para llegar al cielo, nos da una esperanza mejor que la que ellos tenían. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué mejor? Porque los otros morían y este no muere. Porque los sacerdotes que usaba Dios para llegar por el proceso de llegar donde se manifestaba eran hombres como pecadores, que aunque sí hacían su trabajo y Dios lo aceptaba, no eran capaces de redimir ni transformar a nadie. Tenía que sacrificar por ellos también. Entonces usted nota, la idea de hoy es que usted note que Dios tenía un plan superior, que desde la fundación del mundo se plasmó, contando con que nosotros entendiéramos cuál era el trabajo de Jesucristo de llevarnos hasta el trono del Padre en el santuario celestial. Por eso el diablo quiere que la gente no crea que hay un santuario en el cielo. Imagínense, si no hay santuario en el cielo, ¿para dónde vamos nosotros? Y sabe, y ha logrado que algunos que creemos en eso pensemos que llegar al cielo es llegar a un lugar donde Dios nos va a llevar, donde no hay muerte, ni llanto, ni clamor, y no pensamos en el proceso. Pero hay un proceso que nos dice que tenemos que permanecer firmes en la confianza, participando con Cristo, para que Él nos pueda introducir al Padre en el santuario celestial. Amén. Nadie, escuche bien, nadie encontrará salvación si primero no entra con Cristo a ese lugar. Por eso es que es importante seguir los movimientos de Cristo y moverme con Él, porque cuando yo creo en Él y me entrego, Él se mueve conmigo. Amén. Por eso usted ve
que el texto se pone más interesante todavía. Dice, y los 22, y los otros sacerdotes llegaron a ser ¿qué? Muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. No era un sacerdocio eterno. Aarón murió, Moisés murió, los hijos de Aarón murieron, igual que los demás. Pero este, dice, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar, lea con cuidado, perpetuamente, completamente, para siempre, a los que por él se acercan. Y note, no le brinque, ¿por quién es que nos acercamos? Por él. ¿Y dónde está Dios? Leímos. En su trono. Por eso el texto dice, viviendo siempre para interceder por quién. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Que no tiene necesidad de qué, cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo que, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumo que sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó que constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces dice, ahora bien, y yo solamente leo el contexto del 8. Ahora bien, dice, el punto principal, dice Pablo, él mismo lo dice, de lo que venimos diciendo, dice él, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Dónde se sentó? Con razón el diablo quiere que nosotros no le pongamos atención a eso. Con razón la Biblia enseña, Apocalipsis enseña que el diablo iba a levantar un movimiento que iba a tratar de desviar a la gente, de poner atención a eso que Jesús hace en el cielo. ¿Y sabía algo interesante? No tengo la gráfica porque no pensaba ponerla hoy, pero se lo voy a mencionar. ¿Sabía usted que Apocalipsis 13, cuando enseña el sistema que el diablo va a usar y habla del papado, la Biblia enseña que el papado tiró 3 cosas por el piso? Tiró la ley, el santuario y a Cristo por el piso. El papado dijo, yo voy a cambiar la ley, y puso otra. Puso un santuario en Roma y el papado dijo, yo soy Cristo. Y si tú quieres encontrar perdón, tú tienes que venir a mí y confesar tus pecados a mí, y yo te voy a perdonar. Y la gente dice, ¿por qué se inventaron eso de confesión y perdonar pecado? Porque tiene que ver con lo que estamos leyendo. El diablo no quiere que la gente sepa que tiene lugar para llegar directamente al trono de Dios por Cristo, y ahora usa hombres para hacerlo. Y cuando usted lee con cuidado Apocalipsis 13, en ese contexto, eso fue lo que el papado hizo. Y lo leemos, vamos a leer, no pierda el 8, ya que llegué allí. Lo leemos, Daniel, lo dice muy bien, Daniel. Daniel, capítulo 8, yo creo que estoy hablando del cono pequeño, que es el mismo papado, ¿sí o no? Dice lo siguiente, versículo 9, dice lo siguiente: pero uno de ellos salió en cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar a, ¿qué dice? ¿El ejército de dónde? Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente a quién? De los ejércitos. Por él fue quitado quién. ¿De qué está hablando? De la obra de Cristo en el santuario. La intercesión. Ahora es hombre que intercede, y tú tienes que confesar mis pecados
más dice que hizo? Continuo sacrificio. ¿Y qué más hizo? Echó por tierra el santuario. Echó por tierra el santuario y fue echado por tierra. ¿A causa de qué? La prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, que de ahí sale la doctrina adventista, que lo vamos a ver un día de esto. Oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Cuál es la pregunta? ¿Hasta cuándo ese sistema va a durar siguiendo engañando a la gente, quitándola a Cristo del centro de su vida? ¿Hasta cuándo? Y ahí fue que hay una profecía que muchos adventistas debiera de conocer y no conoce. 1894. ¿Hasta cuándo? La respuesta rápida que vamos a ver esta semana fue: hasta que termine el juicio. Por eso, cuando usted vuelve a Hebreos 8, usted va a dar cuenta de algo. Hasta que comience, no hasta que termine. Habla de la purificación. Pregunta: ¿hasta cuándo será purificado? La purificación termina con el juicio. La profecía del comienzo, ¿verdad? Y expresa que va a terminar, aunque no dice cuándo. Eso hablamos también esta semana, si Dios nos permite. Ahora, note bien, volviendo al 8, dice el texto, versículo 1, otra vez para que entremos en contexto de nuevo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Hebreos 8, estoy leyendo. No sé si que volvemos porque de allí salimos, ¿verdad? Síganme que voy rápido por el tiempo. Hebreos 8. De allí salimos para Daniel, ¿verdad? Así que volvemos entonces. Dice, diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no que, ¿de quién está hablando? Del santuario en el cielo. Y aunque muchos hombres inteligentes como Desmond Ford y muchos que todavía hoy en día locos y usados por el diablo están diciendo que no lo hay, sí lo hay, y el fundamento de nuestra fe está allí. No hay fundamento para nuestra fe en la tierra. El fundamento está en el cielo con Cristo. Amén. Todas las doctrinas están apoyadas en el santuario. Claro. Por eso usted ve que él dice, para ahorrar el tiempo, yo quiero que note algo. Leemos versículo 9, brincamos para el versículo. Versículo 5. Dice, esto sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, hablando de los sacerdotes terrenales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha que. Y está citando Éxodo 25:9. Pablo está citando. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para quién. Pues reprendiéndolos, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo ¿qué? Y ahora note bien cuál es el pacto, que yo lo dejo aquí esta noche, pero ahí lo seguimos mañana porque se pone más interesante este negocio. Hay un santuario en el cielo, no solamente para enseñarnos la obra que Jesús hace allá, sino para enseñarnos la capacidad de Dios para la obra que Él quiere realmente hacer con nosotros. Amén. Y Él lo dice aquí. ¿Cuál es la obra? No como el pacto que hice, el 9, con sus padres,
el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me quedé. Dice el Señor. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Israel? Si obedeces, vives. Si no obedeces, mueres. Esa era una condición del pacto. Y aunque, los términos, porque la condición es diferente. La condición era la obediencia a la ley, que sigue siendo la misma hoy. Pero los términos eran diferentes. ¿En qué sentido? Aunque el pacto es eterno, realmente no es que hay uno más viejo que otro, pero hay unos términos diferentes que ya lo hemos leído. Cristo no ofició en el santuario terrenal. Él oficiaba ¿dónde? En el cielo. ¿Y cuándo comenzó a hacerlo? Después de su muerte. Anteriormente ellos veían por figuras y símbolos. Ahora nosotros tenemos el privilegio de verlo todo literalmente, como es directamente a través de Cristo. Amén. Amén. Pero la condición es la misma. Hay que ser obediente a la ley de Dios para permanecer con esa firmeza y dentro de ese pacto que Dios hizo entre Cristo y nosotros. Amén. Por eso Él dice, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su qué. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán como. ¿Dónde Dios puso la ley en el pacto que hizo con Moisés? En piedra. En piedra. ¿Dónde pone la ley en el pacto que hace con nosotros? En el corazón. ¿Por qué la puso en piedra con Moisés? Le pregunto. Sí, pero esa era la forma. Yo estoy hablando, ¿por qué no se la puso en el corazón? ¿Por qué no relata la Biblia que se la dio en el corazón? No, escuche bien, que aquí está el punto más básico. Lo leímos en otras palabras. ¿Podía Moisés clavar la ley de alguien en el corazón? No tiene poder para eso. No podía. ¿Podía Aarón hacer eso? No. Y por más fieles que fueran sacerdotes y cumplieran con todas las reglas, no había capacidad en ellos para transformarle el carácter a nadie. Porque la meta, mi querido amigo, de todo el servicio, de todo el sistema y de nosotros encontrar salvación está en que Dios quiere poner su imagen en nosotros como estaban Adán y Eva antes de pecar, y solamente Cristo podía hacer eso. Amén. Amén. Ahora se pone serio el asunto entonces. Hermana, así. Por eso entonces el Señor dice, pide, dame, hijo mío, tu corazón. No habrá salvación para que Dios no pueda poner su ley en el corazón. Por eso es que leímos ayer que este negocio del funcionamiento de Cristo en el santuario celestial es tan esencial como la misma cruz. Porque la cruz me perdona de mis pecados, por el proceso de intercesión de Cristo me hace a mí, me transforma a mí con un carácter semejante al de Él. Amén. Amén. Mi querido amigo, escuche, es un asunto de carácter la salvación. Dejar de mentir, dejar de engañar, dejar de criticar, dejar de pelear, dejar de quejarse, ser manso, humilde, tranquilo, paciente, no contencioso, puro, amable, apacible. Es un asunto de eso, la salvación. Y hasta que Dios no logre eso, nosotros no lo hay. Y el tiempo se acaba porque Cristo termina su ministerio en el cielo. Se pusieron serios. El diablo ha hecho. ¿Cómo fueron? No se puede aceptar solo. No se puede aceptar todo sin dar una observación. No protesta, que es diferente. ¿Sí o no? Que de paso Jesús dice que le hicieron todo lo que le hicieron y como cordero no abrió su boca y fue
manso, llevado al matadero. Porque ¿sabe qué? El problema está en que a veces pensamos que este negocio de salvación es nuestro. Y seguimos como los judíos, dependiendo de hombres que no tienen capacidad para transformar carácter. Y pensamos que lo que los hombres hagan, bien o mal, de eso dependerá mi vida. Y eso es diabólico. Es exactamente el problema. Es lo que está enseñando el texto. La confianza debe estar en quién. ¿Quién es que me puede llevar al cielo? ¿Quién es el que puede transformarme en carácter? Nadie más. Termino con esto, ya son 9:40. Tenemos que seguir allí. Las 8:40, pero me asusté yo mismo. Termino con esto. Yo quiero leerle algo que a mí me parece interesante. Apocalipsis enseña que hay un santuario del cielo. Y si usted no entiende eso y no sabe cómo encontrarlo, no va a entender las profecías bíblicas. Daniel y Apocalipsis, su centro es el santuario celestial. ¿Apocalipsis qué? Varios versículos. ¿Escuchó bien? Daniel y Apocalipsis, su centro está en el santuario celestial. Hay que entender eso para poder entender Daniel y Apocalipsis. Nadie podrá entender la profecía que proclamamos creer como adventistas si no entiende qué es lo que Cristo hace allá arriba por nosotros. Porque Daniel y Apocalipsis lo que hacen en eso es siguen los movimientos de Cristo en el santuario. Lo voy a demostrar rápido porque es importante. Apocalipsis capítulo 1. ¿No se va a decir algo que escuché? ¿O no? Sí, todas las fiestas también están ahí. Capítulo 1, versículo 4. Dice lo siguiente: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que. ¿De quién está hablando? ¿Cómo que es? ¿Es Cristo? Sí. Siempre ha sido. Y ese es, ¿a qué apunta? A lo que Él está haciendo ahora. ¿Dónde está ahora? Celestial. ¿Eso de qué era? ¿De qué está hablando? Porque nacido siempre. Está contando con que nació, ¿verdad? Y murió. Ahora note, versículo 5. Terminamos el texto, perdón, el 4. Para aquel que es y que era y que ha de venir de los 7 espíritus que están delante de ese, ¿qué dice? De los 7 espíritus que están delante de qué? ¿Dónde está el trono? En el santuario celestial. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y el sacerdote, soberano de todo que, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados. ¿Con quién? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea que. ¿De qué parte del santuario está hablando ahí? Del atrio, donde Cristo murió. ¿Dónde murió Cristo? ¿Derramó su sangre? En la tierra, en la cruz. El atrio del santuario celestial. Ahí vamos. Ahora yo quiero que note. Podríamos leer uno todavía, pero quiero leer el 4, que es más directo. Versículo 4. Pero no. Versículo 3. 4:3 de Apocalipsis. Juan vio el trono, el capítulo 4. ¿Qué vio Juan? El trono de Dios. Apocalipsis 4, versículo 3 en adelante. El versículo 1, por eso usted lee que dice que miró y vio una puerta abierta. ¿Dónde? En el cielo. Verá, dice que vio varias cosas. Y el 3 dice que cuando vio a alguien que la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había que semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había
24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas que con corona de oro en su cabeza. ¿Cuál era la visión que estaba viendo? El trono de Dios. ¿Dónde está el trono? En el santuario. Dice el versículo 5: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7, ¿qué dice? De fuego, que son las 7. ¿Dónde estaba la lámpara de fuego? En el lugar santo. Juan ve el trono y la primera visión que ve la tiene en el lugar santo. Por eso en el capítulo 8 ve otra cosa que estaba en el lugar santo. Vio ahora que dice lámpara de fuego, que era el candelabro. Ahora ve el altar de incienso. Capítulo 8, versículo 3 en adelante. 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Dónde qué? El altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante de qué. ¿Cuál altar estaba delante del trono según la Biblia? El altar de incienso. ¿Cuál era el trono según aquí? Lo vamos a ver. Era el lugar santísimo. Y Juan vio el trono y vio el candelabro y vio el trono de incienso, el incensario, que estaban en el lugar santo. Y se va más lejos, dice el texto. Dice que el humo, versículo 4, del incienso, con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de quién. Wow, ese texto apunta exactamente lo que estamos diciendo. Por medio de quién llegan las oraciones a Dios en base a lo que hemos leído hoy. Por medio de Cristo. Con Cristo nosotros somos introducidos allá. Y como que estamos allá con Él, Dios oye nuestras oraciones. Amén. No crea que Dios le oye porque usted ora bien y mucho. Dios le oye por los méritos de aquel que lo entró a usted por el camino que abrió para el reino de los cielos, directamente al trono de Dios. Amén. Último texto, o penúltimo. Juan vio el arca. Juan vio el arca. Me llama la atención eso, porque es muy importante. Capítulo 15, si no me equivoco. Estamos en Apocalipsis todavía. No, perdón, capítulo 11. Capítulo 11. El 15 menciona algo, pero no tiene que más padre, pero no con el arca. Sí, capítulo 11, versículo 19. Sí, el 5, sí, pero quería ver directamente un texto más directo, Rosa. Y el versículo 19 del capítulo 11 menciona ahora el lugar santísimo. Dice, en el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y nótese que primero dijo que había una puerta que se abría para el lugar santo. Ahora ve otra puerta abierta. Porque ¿qué está haciendo Juan? En la visión Dios lo está moviendo de lugar en lugar al santuario hasta llegar a Dios. Y si usted no entiende eso, no va a entender Apocalipsis. Si no lo entiende. Pues usted ve que dice, abierto en el cielo, y el arca del pacto se dejó ver en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo grande. Si usted lee, Juan está apuntando lo que ocurría en Éxodo cuando Dios descendía en el arca. Pasaba lo mismo. Y Dios dice que Juan lo vio. Se abrió el lugar santísimo y vio allí, ¿qué dice? El arca del pacto, donde Dios se manifestaba. Y Juan entonces hizo algo interesante. Juan escribió el libro contando con los movimientos de Cristo. Ese es otro tema. Por ejemplo, el tema de las 7 iglesias. ¿En qué lugar se da? En el lugar santo. ¿Por qué? Porque ahí es que dice que hay una puerta abierta y que vio otra vez el candelabro y que las iglesias representaban ese candelabro. Y vio, y dice que la historia refleja cuando
se mueve entonces el lugar santísimo, porque la iglesia de la Odisea, ¿en qué tiempo se da? Tiempo del fin, cuando Cristo se mueve el lugar santísimo, 1844, y la gente no sabe que las 7 iglesias están siguiendo los movimientos de Cristo en el santuario. Y nosotros estamos en el contexto de la que hace Jesús en el cielo, en el lugar santísimo, en la última etapa del fin. Cristo está en el santísimo, purificando el santuario, y en ese momento estamos nosotros presentes, diciendo que somos sus seguidores. ¿Ustedes pueden asimilar eso bien? Decía un amigo por ahí que no es cristiano, que Dios nos cuente confesados, que nos encuentre confesados. Eso fue un cuento, pero es cierto. Tenemos que confesar nuestros pecados, o si no, no habrá salvación. Obviamente. O eso está obvio. Eso está obvio. El mundo sin saber lo que involucrado en la Tony, y Dios nos mandó a nosotros. Por eso no me canso de leer y me ha asombrado. A mí me ha impresionado, literalmente, como cuando uno lee a la hermana White en el tema, nunca lo separa de la misión que tenemos. Dice que el santuario y la obra de Cristo en el cielo no solamente nos enseña el plan de salvación, nos ubica en el tiempo del fin, sino que nos declara cuál fue la misión que Dios le dio a la iglesia adventista. Fue enseñar esto que nosotros estamos leyendo. Pero como el diablo nos tiene distraído, nosotros mismos no le ponemos atención, mucho menos nos vamos a perder. Termino entonces con Hebreos, el texto que lo resume todo. Hay un texto que lo resume todo. Gracias a todos. Hebreos 9. Perdón, 10. Más directo, Tony, 10. 19 y 20. Y ahí terminamos. Más directo. 10, 19 y 20. Así que, hermanos, ¿lo tienen? Así que, hermanos, tenemos, ¿qué dice? Libertad para entrar al lugar que, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de qué? De su carne. Cuando Cristo murió, el que cree en Él, Cristo lo carga con Él hasta el trono de Dios. Con razón tenemos que hablar de otro tema en ese contexto, y es que Cristo entró como hombre. Cristo entró como hombre. Por razón, cuando murió, el velo de arriba se rasgó y se abrió, y la división que habría entre el lugar santo y el santísimo se rompió. No hay división. La única forma de entrar directamente, sin que nadie interceda por mí, solamente Jesucristo. Amén. Por eso el fundamento de nuestra fe está allí, mi querido amigo, y hay poder para nosotros ser obedientes a Dios. Y hay poder en Cristo para nosotros hacer lo que Él quiere y cumplir con nuestra misión, si creemos que realmente entramos al trono celestial por medio de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.